He visto familias enteras perder todo lo que construyeron en 3 generaciones. He visto familias enteras perder todo lo que construyeron en 3 generaciones. No por mala suerte, no por crisis económicas inevitables, sino por un solo error que se repite una y otra vez, silencioso, invisible, aceptado como prudencia cuando en realidad es el camino más directo hacia la ruina financiera. Y lo peor de todo es que este error se disfraza de responsabilidad, de sensatez, de hacer lo correcto. Pero déjame decirte algo que aprendí después de pasar décadas observando cómo se construyen y se destruyen fortunas en este país. La mayoría de las familias españolas no pierden su patrimonio por hacer cosas arriesgadas. Lo pierden por no hacer absolutamente nada. Permíteme explicarte lo que quiero decir. Cuando diriges una entidad financiera durante tanto tiempo, cuando ves pasar por tus oficinas a miles de familias, a empresarios, a herederos, a trabajadores que ahorraron toda su vida, empiezas a notar patrones. Y hay uno que se repite con una consistencia aterradora. Las familias que mantienen todo su dinero inmóvil, las que confían ciegamente en estrategias que funcionaron hace 40 años, las que confunden seguridad con inmovilidad. Esas son las que terminan viendo cómo su patrimonio se evapora lentamente, generación tras generación, sin siquiera darse cuenta hasta que es demasiado tarde. En España tenemos una relación muy particular con el dinero. Es cultural, casi generacional. Nuestros padres nos enseñaron que ahorrar es virtud, que guardar dinero bajo el colchón, o en una cuenta bancaria sin tocarla, es sinónimo de responsabilidad, que el riesgo es algo que deben tomar los imprudentes, los codiciosos, los que no valoran lo que tienen. Y durante décadas, esa mentalidad tuvo cierto sentido. Pero el mundo cambió, la economía cambió, y quienes no cambiaron con ella están pagando un precio brutal sin siquiera comprender. Déjenme contarles la historia de una familia que conocí hace años. Por supuesto, no daré nombres, pero tal vez esta historia sea la historia de miles de familias en este país. El cabeza de familia había trabajado toda su vida. Era un hombre disciplinado, responsable, que nunca gastaba más de lo que ganaba. Cuando se jubiló, tenía unos 300.000 euros ahorrado, una cantidad considerable. Era el resultado de décadas de esfuerzo, sacrificio y privaciones. Estaba orgulloso de haber ahorrado ese dinero, y con razón. Había hecho todo lo correcto según las reglas que le habían enseñado. Guardó ese dinero en cuentas de ahorro. No quería correr riesgo, no quería complicaciones. Solo quería que el dinero de sus hijos y nietos estuviera a salvo cuando lo necesitaran y que sirviera cuando llegaran tiempos difíciles. 20 años después, cuando falleció, ese dinero seguía ahí, 300.000 euros, la misma cantidad. Sus herederos pensaron que habían recibido una herencia generosa, hasta que empezaron a calcular. Esos 300.000 euros de hace 20 años no valían lo mismo que 300.000 euros hoy. La inflación, ese ladrón silencioso que nadie ve pero que todos sufren, había devorado más del 40% del poder adquisitivo de ese dinero. Lo que parecía una herencia sólida apenas alcanzaba para lo que hubieran podido comprar con 180.000 euros 2 décadas atrás. Y lo más doloroso, lo verdaderamente trágico, es que si ese hombre hubiera tomado decisiones diferentes, si hubiera entendido que proteger el dinero no significa dejarlo inmóvil, esos 300.000 euros podrían haberse convertido fácilmente en más de 1 millón. Esa es la historia de España en miniatura. Generaciones enteras que trabajaron duramente, ahorraron disciplinadamente, y sin embargo vieron cómo su esfuerzo se evaporaba porque nadie les explicó una verdad fundamental. El dinero que no crece, muere. No se queda igual, no se mantiene. Muere lentamente, devorado por la inflación, por el paso del tiempo, por la ilusión de seguridad. Y aquí es donde muchos cometen el segundo error. Piensan que la solución es el ladrillo. En España, tenemos una obsesión casi religiosa con la propiedad inmobiliaria. Desde que somos jóvenes, nos dicen que comprar una casa es la mejor inversión que podemos hacer, que el ladrillo nunca falla, que la vivienda siempre sube. Y durante muchos años, eso fue cierto, pero luego vino 2008 y millones de españoles descubrieron de la forma más dolorosa posible que el ladrillo sí puede fallar, que las propiedades pueden perder la mitad de su valor, que tener todo tu patrimonio concentrado en un solo activo, por muy sólido que parezca, es una receta para el desastre. Conozco a personas que compraron 3,
4, 5 propiedades pensando que estaban asegurando su futuro. Cuando la crisis llegó, no pudieron vender, no pudieron alquilar y terminaron ahogados en hipotecas que no podían pagar. Algunos lo perdieron todo, no porque fueran irresponsables, no porque fueran codiciosos, sino porque pusieron todos los huevos en la misma cesta y asumieron que esa cesta era indestructible. El problema no es invertir en inmobiliario, el problema es invertir solo en inmobiliario. El problema es creer que porque algo funcionó en el pasado, funcionará siempre. El problema es la falta de diversificación, de adaptación, de comprensión de que el mundo financiero es un organismo vivo que evoluciona constantemente, y si tú no evolucionas con él, te quedas atrás. O peor, te arruinas sin entender por qué. Ahora bien, hay algo aún más insidioso que la inmovilidad financiera, y es la ilusión de seguridad. Muchas personas mayores, y lo digo con todo respeto porque entiendo perfectamente de dónde viene esta mentalidad, creen que mantener su dinero en el banco es la opción más segura. Después de todo, el banco está regulado, el banco es sólido, el banco no va a desaparecer. Y técnicamente, tienen razón. El dinero está ahí, no va a desaparecer físicamente, pero su valor sí. Cuando las tasas de interés están en niveles históricos de 0 o incluso negativos, cuando la inflación corre al 3, al 4% anual, mantener dinero en una cuenta de ahorro no es seguridad, es pérdida garantizada. Y sin embargo, hay millones de euros, tal vez miles de millones, sentados en cuentas bancarias españolas perdiendo valor cada día, cada mes, cada año. Sus dueños piensan que están siendo prudentes, pero en realidad están eligiendo la opción más cara de todas, la pérdida lenta y segura. Y luego está el tema de la herencia, otra trampa cultural en la que caemos una y otra vez. En España, heredar es casi un rito sagrado. Los padres trabajan toda su vida para dejar algo a sus hijos. Es noble, es comprensible, pero muchas veces, lo que dejan no es riqueza, es una bomba de tiempo financiera. Propiedades que nadie quiere, que no generan renta, que cuestan más en mantenimiento de lo que vale. Dinero que ha perdido la mitad de su poder adquisitivo. Inversiones obsoletas que ya no tienen sentido en el mundo actual. He visto hermanos pelearse durante años por herencias que, cuando finalmente se reparten, apenas alcanzan para pagar los gastos legales y los impuestos. He visto familias destruidas por disputas sobre activos que en realidad no valían nada. Y todo porque la generación anterior no tuvo el coraje, o la información, o la voluntad de hacer las cosas de manera diferente, de planificar, de diversificar, de pensar a largo plazo no solo en términos de guardar, sino de hacer crecer. Permíteme ser brutalmente honesto contigo. Si tienes más de 60 años y todo tu dinero está en una cuenta de ahorro o en propiedades que no generan ingreso, no estás protegiendo tu patrimonio. Estás garantizando que tus hijos y nietos heredarán menos de lo que podrían haber heredado. No porque seas egoísta, no porque no te importe, sino porque nadie te explicó que el juego cambió, que las reglas que te enseñaron ya no aplican, que el mundo financiero de hoy exige pensamiento diferente, estrategias diferentes, valentía diferente. Y aquí viene la parte que muchos no quieren escuchar, pero que necesitan entender. No se trata de convertirse en un especulador, no se trata de invertir en criptomonedas o en startups tecnológicas o en instrumentos financieros que no entiendes. Se trata de algo mucho más simple y mucho más sensato. Se trata de entender que tu dinero necesita estar en activos que crezcan, que generen valor, que se adapten a la inflación, que trabajen para ti incluso mientras duermes. Empresas sólidas que pagan dividendos, fondos de inversión diversificados que reparten el riesgo, bonos que generan interés real, propiedades que producen renta, activos que no solo mantienen su valor sino que lo incrementan con el tiempo. Eso no es especulación, eso es prudencia moderna, eso es entender cómo funciona realmente el dinero en el siglo XXI. Pero hay resistencia, hay mucha resistencia, especialmente entre las generaciones mayores. Y lo entiendo. Cuando has vivido crisis bancarias, cuando has visto colapsar sistemas financieros, cuando has experimentado la dureza de las recesiones, desarrollas un miedo profundo y justificado. Ese miedo te hace aferrarte a lo que conoces, te hace desconfiar de lo nuevo, te hace preferir la certeza de perder poco a la posibilidad de ganar mucho. Pero ese miedo, por justificado que esté, te está costando caro, te está costando la oportunidad de dejar un legado real, te está costando la posibilidad de que tus hijos vivan mejor que tú, te está costando tu propia tranquilidad financiera en los años que te quedan, porque la inflación no perdona, el tiempo no perdona, y la ignorancia, aunque sea involuntaria, tampoco perdona. Ahora,
quiero que entiendas algo importante. No estoy diciendo que debas tirar todo por la ventana y empezar a invertir como un veinteañero sin responsabilidades. Eso sería tan irresponsable como no hacer nada. Lo que estoy diciendo es que necesitas equilibrio, necesitas educación, necesitas asesoramiento serio, no de vendedores de humo, sino de personas que realmente entienden cómo proteger y hacer crecer el patrimonio de manera sensata. He visto en este país, durante décadas, cómo la falta de educación financiera destruye generaciones. No se enseña en las escuelas, no se habla en las familias, es casi un tabú. Y ese silencio cuesta miles de millones de euros en oportunidades perdidas, en patrimonio evaporado, en sueños frustrados. Mientras en otros países, en Estados Unidos, en el norte de Europa, incluso en partes de Asia, la educación financiera es parte fundamental de la formación de cualquier ciudadano. Aquí seguimos operando con conceptos del siglo pasado. Y no creas que esto es un problema solo de las clases trabajadoras. He visto a empresarios exitosos, a profesionales de alto nivel, cometer exactamente los mismos errores, porque el éxito en un área no garantiza sabiduría financiera. He conocido médicos brillantes, abogados prestigiosos, ingenieros talentosos, que cuando se trata de gestionar su propio dinero, actúan con la misma ingenuidad que cualquier otra persona, porque nadie les enseñó, porque dieron por sentado que el dinero se cuida solo, porque confundieron precaución con parálisis. Hay una diferencia abismal entre ser conservador y ser pasivo. El conservador toma decisiones meditadas, diversifica, protege su capital con estrategias probadas pero efectivas. El pasivo simplemente no toma decisiones. Y no tomar decisiones es, en sí misma, la peor decisión posible, porque el mundo financiero no se detiene, la inflación no espera, el tiempo no perdona, y mientras tú no haces nada, tu dinero se devalúa, tu patrimonio se erosiona, tu legado se esfuma. Permíteme compartir otra historia. Conocí a un hombre que durante toda su vida profesional ganó un salario excelente, era ejecutivo en una empresa importante, ahorró diligentemente, nunca fue derrochador. Cuando llegó el momento de jubilarse, tenía un capital considerable, pero en lugar de hacer algo productivo con ese dinero, lo dejó en cuentas corrientes y de ahorro. Su razonamiento era simple, ya había trabajado suficiente, ya había sufrido suficiente estrés, ahora solo quería tranquilidad. No quería preocuparse por inversiones, no quería pensar en mercado, solo quería que su dinero estuviera ahí, quieto, seguro. 10 años después, ese hombre empezó a darse cuenta de que su dinero no alcanzaba como antes, que las cosas costaban más, que su nivel de vida estaba bajando lentamente, que lo que hace una década era un capital cómodo ahora apenas era suficiente. Y finalmente, a los 75 años, comprendió lo que había hecho mal, pero para entonces, ya era demasiado tarde para recuperar todo lo perdido. Había desperdiciado una década completa de potencial crecimiento por miedo, por pereza, por falta de conocimiento. Esa es la tragedia que veo repetirse constantemente. Personas que llegan al final de su vida laboral, que deberían estar disfrutando de los frutos de su trabajo, y en cambio están angustiadas porque su dinero no alcanza. No porque hayan sido irresponsables, no porque hayan despilfarrado, sino porque eligieron la ilusión de seguridad sobre la realidad del crecimiento. Y aquí viene algo que tal vez te sorprenda. Los más ricos, las familias verdaderamente adineradas en este país y en cualquier otro, no mantienen su dinero inmóvil, nunca lo han hecho. Ellos entienden algo fundamental que muchos otros no comprenden. El dinero es como el agua. Si lo dejas estancado, se pudre. Si lo haces fluir, si lo pones a trabajar, genera vida, genera más dinero, genera oportunidades. Las grandes fortunas no se construyen ahorrando, se construyen invirtiendo, se construyen tomando riesgos calculados, se construyen diversificando, se construyen entendiendo que el capital bien gestionado se multiplica, mientras que el capital mal gestionado, o peor aún, el capital ignorado, se evapora. Esa es la diferencia entre las familias que mantienen su riqueza durante generaciones y las que la pierden en una sola. Y no me malinterpretes, no estoy diciendo que el ahorro no sea importante. El ahorro es fundamental, es la base, pero el ahorro sin inversión es como construir los cimientos de una casa y nunca levantar las paredes. Es necesario, pero insuficiente. El ahorro te da seguridad a corto plazo. La inversión te da prosperidad a largo plazo. Necesitas ambas. No puedes elegir solo una y esperar resultados óptimos. Ahora, sé que algunos de ustedes están pensando, pero yo no sé cómo invertir, no entiendo de finanzas,
no quiero cometer errores. Y esa es una preocupación legítima. Pero aquí está la verdad incómoda. No saber no es excusa. Vivimos en una era donde la información está al alcance de todos, donde hay asesores financieros, educadores, herramientas, recursos. La ignorancia hoy es una elección, no una condición inevitable. Y si realmente no quieres aprender, si realmente no quieres involucrarte, entonces al menos busca a alguien que sí sepa, un asesor financiero serio, no un vendedor de productos, alguien que tenga tu interés como prioridad, no sus comisiones, alguien que te explique, que te eduque, que te guíe hacia decisiones sensatas basadas en tu situación particular, en tu edad, en tus objetivos, en tu tolerancia al riesgo, porque cada persona es diferente, no hay una fórmula única. Lo que funciona para una familia de 40 años con hijos pequeños no funciona para una pareja de 70 años jubilada. Lo que tiene sentido para alguien con alta tolerancia al riesgo no tiene sentido para alguien conservador. Pero lo que sí es universal es esto: hacer algo siempre es mejor que no hacer nada. Moverte, aunque sea lentamente, siempre es mejor que quedarte paralizado. Y déjame decirte algo más que he aprendido observando fortunas durante tanto tiempo. El mayor enemigo del patrimonio no es la crisis económica, no es la recesión, no es ni siquiera la mala suerte. El mayor enemigo es la complacencia. Es pensar que porque las cosas han ido bien hasta ahora, seguirán yendo bien. Es asumir que el futuro será como el pasado. Es la arrogancia de creer que lo que sabemos es suficiente. El mundo cambia rápido, la economía global evoluciona constantemente, los mercados se transforman, las oportunidades aparecen y desaparecen. Y si tú no te mantienes informado, si no te adaptas, si no estás dispuesto a cuestionar tus propias creencias y ajustar tus estrategias, te quedarás atrás. No es una amenaza, es una realidad observable en cada generación. He visto empresas centenarias desaparecer porque no se adaptaron. He visto fortunas familiares evaporarse porque la siguiente generación no supo gestionarlas. He visto imperios financieros construidos durante décadas colapsar en años porque alguien tomó una mala decisión o, peor aún, porque nadie tomó ninguna decisión y dejaron que las cosas siguieran su curso sin intervención. Entonces, ¿cuál es el error silencioso que destruye el patrimonio familiar? Es la inacción disfrazada de prudencia. Es el miedo disfrazado de sensatez. Es la ignorancia disfrazada de humildad. Es creer que no hacer nada es la opción más segura cuando en realidad es la más cara. Es confundir la quietud con la estabilidad. Es asumir que el dinero se cuida solo. Es no entender que en el mundo financiero, quedarse quieto es retroceder. Y si estás viendo esto y reconoces algo de ti mismo en lo que he dicho, no te sientas mal, no te juzgo. Entiendo perfectamente de dónde viene esa mentalidad. Entiendo el miedo, entiendo la desconfianza, entiendo la tentación de simplemente mantener las cosas como están, pero también entiendo las consecuencias. Y las consecuencias son reales, son medibles, son devastadoras para las familias que las sufren. La buena noticia es que nunca es demasiado tarde para cambiar, nunca es demasiado tarde para educar, nunca es demasiado tarde para tomar decisiones más inteligentes. Puede que hayas perdido años, puede que hayas perdido oportunidades, pero si todavía tienes patrimonio, si todavía tienes tiempo, puedes revertir el daño, puedes proteger lo que queda, puedes hacer que crezca, puedes asegurar que tus hijos y nietos reciban algo real, algo valioso, algo que realmente les ayude a construir sus propias vidas. Pero tienes que mover, tienes que actuar, tienes que dejar de lado el miedo paralizante y reemplazarlo con precaución activa. Tienes que dejar de confiar en estrategias obsoletas y empezar a adoptar prácticas modernas. Tienes que dejar de creer que el dinero se cuida solo y empezar a entender que el dinero requiere atención, gestión, estrategia. No se trata de volverte un experto financiero de la noche a la mañana. Se trata de dar el primer paso. Se trata de reconocer que hay un problema. Se trata de aceptar que lo que has estado haciendo no es suficiente. Se trata de tener la humildad de admitir que necesitas ayuda, que necesitas información, que necesitas cambiar. Y créeme cuando te digo que vale la pena. He visto familias que tomaron ese primer paso, que decidieron dejar de ser pasivas con su dinero, y los resultados son extraordinarios. No hablo de hacerse millonario de la noche a la mañana. Hablo de recuperar el control. Hablo de ver cómo tu patrimonio deja de encogerse y empieza a crecer. Hablo de dormir tranquilo sabiendo que estás haciendo lo correcto, lo inteligente, lo responsable de verdad, no la versión ilusoria de responsabilidad que te enseñaron. Al final, el dinero no escucha excusas. No le importa tu historia, no le importa cuánto trabajaste, no le importa cuánto sacrificaste. Solo responde a decisiones. Decisiones informadas, decisiones valientes, decisiones coherentes con la realidad del mundo en el que vivimos, no con la nostalgia del mundo que ya no existe. Y esa realidad es simple, brutal,
innegociable. O haces que tu dinero crezca, o el tiempo y la inflación lo destruirán. No hay término medio, no hay zona gris, solo hay acción o pérdida. La pregunta no es si puedes permitirte tomar riesgo, la pregunta es si puedes permitirte no tomar.